Miremos ahora lo que se conoce como las ecuaciones o el teorema de Chapman-Kolmogorov. Acuérdense que habíamos definido una probabilidad que la llamábamos P sub ij super n entre paréntesis, que la habíamos definido como la probabilidad condicional, siempre las probabilidades son condicionales, de que si yo estoy en el estado I, en cualquier periodo de tiempo, pase al estado J n periodos de tiempo más adelante. O sea, es una probabilidad de predecir el futuro no dentro de un periodo, sino dentro de n periodos. Y habíamos dicho, no, entender ese concepto es muy fácil. P sub I J super n es la probabilidad de pasar del estado I al estado J dentro de n periodos. Por ejemplo, si I es llover y J es no llover, ¿cuál es la probabilidad de que si llovió hoy no llueva dentro de 20 días? Eso es P sub I J, I con llover, J con no llover, super 20 dentro de 20 días. Muy fácil de entender el concepto. Sí, pero ahora lo que viene es cómo se calcula. Vamos a ver cómo se calcula ese P sub I J super n basado en las probabilidades de un día o de un periodo en general, ¿cierto? Acuérdense que el periodo puede ser días, semanas, de un periodo. Entonces vamos a calcular las de n periodos. Eso es, entonces, como les digo, lo que se conoce como las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Esas P sub I J super n particulares, de pasar de cualquier I a cualquier J, yo armo una matriz, así como armaba la de un periodo, armo con las P sub I J super n para pasar de cualquier I, el que está en la fila, a cualquier J, el que está en la columna en n periodos, y esa matriz la llamo P super n entre paréntesis. Vamos a ver cómo se arma esa matriz. Miremos ahora, antes de entrar propiamente en las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, unas propiedades de la multiplicación de matrices de Markov. Miren que dice, el producto de dos matrices de Markov siempre es una matriz de Markov. ¿Qué es una matriz de Markov? Una matriz de Markov es una matriz que tiene dos condiciones, ¿cierto? Dos propiedades. Una, que como son probabilidades, siempre son números entre 0 y 1. Y que la suma de todas las probabilidades de cualquier fila siempre da 1. Por lo de que los estados son mutuamente excluyentes y exhaustivos, entonces yo tengo que caer en cualquier estado, parta de donde parta, arranque de donde arranque, ¿cierto? Entonces acuérdense que esas son las condiciones que tenía una matriz de Markov, la definición de una matriz de Markov. Pues resulta que si yo multiplico dos matrices de Markov, o sea, una matriz con números entre 0 y 1 donde todas las filas sumen 1, por otra matriz donde todos los elementos son números entre 0 y 1 y todas las filas sumen 1, el producto de esa matriz da una tercera matriz que es una matriz de Markov, o sea, con números todos entre 0 y 1 y cuya suma de todas las filas da 1. O sea, eso es una matriz de Markov. El producto de una matriz de Markov es una matriz de Markov. Ese teorema no es tan complicado de demostrar, pero no lo vamos a demostrar. Miren ahora lo que es propiamente el teorema o las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que es lo que aparece a continuación en la diapositiva. Dice, la matriz de probabilidades de transición de n pasos, la que habíamos definido como una matriz que tenga las probabilidades de pasar de cualquier estado, el que está en la fila, a cualquier estado, el que está en la columna, no dentro de un paso, sino dentro de n pasos, se puede obtener calculando la enésima potencia de la matriz de transición de un paso. Acuérdense que hasta ahora habíamos visto cómo se armaba la matriz de un paso para múltiples ejemplos. Vimos muchos ejemplos, demasiados ejemplos, pero siempre era para un paso. O sea, si era tirar la moneda en el caso del jugador, era pasar de la tirada séptima a la octava, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas probabilidades? Si era el inventario de las cámaras,
el inventario al final de la semana 10 al inventario al final de la semana 11, sea semana, sea día, sea tirada de la moneda, sea lo que sea, siempre era un paso. Este teorema, este teorema es un poquito más complicado de demostrar, ¿cierto? Yo lo solía demostrar antes en las clases, pero como el objetivo del curso pues tampoco es meterle tanta matemática, tomémoslo simplemente como un teorema dado. Y miren que a pesar de que es un poquito complejo de demostrar, el resultado es muy sencillo de entender. Si usted quiere saber cuáles son las probabilidades de pasar de cualquier estado a cualquier estado, en dos pasos, pues miren que eso es lo que dice ahí. Cojan la matriz P de un paso y elevenla al cuadrado. Cualquier elemento IJ de esa matriz elevada al cuadrado contiene las probabilidades de pasar del estado I que está en la fila al estado J que está en la columna en dos pasos. Y si yo la elevo a la 10, me toca elevar esa matriz a la 10. Eso es un proceso complejo, pues demorado, más que complejo es demorado. Y esa matriz elevada a la 10 me da la probabilidad de pasar del estado I que está en la fila al estado J que está en la columna en 10 pasos. Y eso es válido para cualquier número de pasos n hasta el infinito. Aquí hay que cuidarse un poquito, miren que lo que está en letras verdes, de que al elevar una matriz a potencias muy grandes pueden presentarse errores de redondeo, pero ese problema existe siempre que uno va a elevar una matriz a una potencia grande o siempre que uno va a multiplicar números exageradamente grandes o exageradamente pequeños. Hay que cuidarse de eso. Retomemos nuevamente el ejemplo de las cámaras. Acuérdense que ese es el ejemplo que hemos tomado como el centro de esta primera clase. Acuérdense que habíamos aprendido a calcular la matriz de pasar de tener un inventario de cualquier número de cámaras entre 0 y 3 a cualquier número de cámaras entre 0 y 3 entre 2 semanas consecutivas. En este problema los periodos eran semanas, entonces, por ejemplo, pasar de tener 0 cámaras al final de la semana 7 a 3 cámaras al final de la semana 8, que son 2 semanas consecutivas, es punto 368, ¿cierto? Acuérdense que habíamos visto cómo se armaba esta matriz, que es la misma que aparece en la diapositiva 9. Retomemos las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que acuérdense que dice que la matriz que contiene las probabilidades de pasar de cualquier estado a cualquier estado, del estado que está en la fila, el estado I, al estado que está en la columna J, en n pasos es la potencia n de la matriz de un paso, que es lo que se conoce como matriz de Markov. Tomemos el caso n igual 2, concentrémonos por ahora en las probabilidades de pasar del estado I al estado J en dos pasos. Pues de acuerdo con el teorema de Chapman-Kolmogorov, no es sino elevar esa matriz al cuadrado. En esta diapositiva aparece esa matriz al cuadrado. Esa matriz la llamamos P super 2, inclusive ya se le podría quitar el paréntesis, porque precisamente el teorema o las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov lo que dicen es que P super 2 entre paréntesis es efectivamente P al cuadrado. Ahí aparece la matriz P super 2 entre paréntesis, o sea, P al cuadrado. Mírenla, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esa matriz? Tomemos por ejemplo el elemento 0, 2. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo termino una semana con 0 cámaras dentro de 2 semanas, sin importarme qué pasó en la semana 1 que está en el intermedio, la probabilidad de pasar de 0 cámaras a 2 cámaras 2 semanas más adelante es 0.3, como se ve en la primera fila? Cojamos ahora, por ejemplo, en la última fila, el último elemento de la matriz, que es la probabilidad de pasar de tener 3 cámaras en una final de una semana a tener 3 cámaras al final del día dentro de 2 semanas, cuando terminen las semanas. Pues miren que ese elemento es 0.165. O sea, la probabilidad de que si yo termine con 3 cámaras una semana, dentro de 2 semanas, sin
importarme qué pasó en la semana que está en el intermedio, en la semana 1, la probabilidad de que vuelva a terminar con 3 cámaras es 0.165. Este es el teorema o las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Vamos un poquito más lejos. Vamos a suponer que queremos conocer las probabilidades de pasar de cualquier estado, el que está en la fila, a cualquier estado, el que está en la columna, dentro de 4 semanas. Pues de acuerdo con el teorema de Chapman-Kolmogorov, no es sino coger la matriz P, la de un paso, y elevarla a la 4. Aquí lo que estamos haciendo es coger la matriz al cuadrado, elevándola al cuadrado, y nos da la matriz a la 4. Miren la que aparece en la diapositiva. Nuevamente, la interpretación de todos los 16 elementos que aparecen en esa matriz son las probabilidades de pasar, de tener un inventario del que está en la fila, 0, 1, 2 o 3 cámaras al que está en la columna, 0, 1, 2 o 3 cámaras dentro de 4 semanas. Por ejemplo, el primer elemento de la matriz, punto 289, es la probabilidad de que si yo termino con 0 cámaras una semana, dentro de 4 semanas vuelva a terminar con 0 cámaras, punto 289. Por ejemplo, el último elemento de esa fila, el punto 164, que es P sub 0,3, es la probabilidad de que si yo termino con 0 cámaras en una semana, termine con 3 cámaras dentro de 4 semanas, porque está en la matriz P elevada a la 4. Y lo mismo es válido para los 16 elementos. El último elemento, el P sub 3,3, ¿cierto? El punto 164, es la probabilidad de que si yo termino una semana con 3 cámaras dentro de 4 semanas, sin importarme qué pasó en la semana 1, en la 2 y en la 3, ¿cierto? Dentro de 4 semanas vuelva a tener 3 cámaras, es punto 164. Aquí estamos aplicando entonces las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov para n igual a 4.